Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión vamos a estudiar el término los temerosos de Dios que se menciona en la Biblia. Y es muy importante entender quiénes eran los temerosos de Dios para interpretar correctamente los hechos de los apóstoles, sobre todo en Hechos 10, en Hechos 13 y en Hechos 15. Así que, comenzamos. El término temerosos de Dios es mencionado por primera vez en Hechos capítulo 10, en la historia de Pedro y Cornelio. Leamos. Versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese es el primer lugar en las Escrituras donde leemos temeroso de Dios. Y este no es el único lugar. Ahora leamos el versículo 22. Y aquí es cuando los hombres que venían de Cornelio fueron y se presentaron delante de Pedro. Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Una vez más, por segunda vez, vemos que a Cornelio se le conoce como un temeroso de Dios. Y una vez más hace una pequeña referencia a este título en el versículo 35. Leamos desde el versículo 34. Dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esa es una pequeña referencia al título temeroso de Dios. Ahora, lo interesante empieza cuando vemos que hay descubrimientos arqueológicos que mencionan exactamente el mismo término, temeroso de Dios. En 1916 se descubrió una insignia o una placa en Afrodisias, en lo que hoy se conoce como Turquía. Y es la placa que están viendo ahorita aquí a mi derecha. Y les voy a leer parte de este artículo y dice de la siguiente forma. Esta inscripción fue descubierta por el profesor Kenan Erim en 1916. Había dos listas de nombres separadas y se presume que eran los donantes de la sinagoga o de este edificio público. Una inscripción al lado de la primera lista se refiere a tistai, una palabra usualmente usada para fundadores o donadores de un edificio. La primera lista claramente registra a judíos con nombres como Jacobo, Manasés, Judás, Joseph y Rubén. Y después hay un pequeño espacio en la inscripción que tiene la frase sensacional Kai Josoi Theosobeis, que se traduce como y aquellos que temen a Dios. Y aquí es en donde hacemos la primera conexión. Y fíjense los nombres que estaban en la segunda lista de los temerosos de Dios. Los nombres son todos griegos o grecorromanos, como Zeno, Diógenes, Antíocos, Polícronios, Crisopos, Apianos, Eutropios, Valerianos y Atenogoras. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este hallazgo? Podemos ver que hay un edificio que se presume que es una sinagoga, en donde vemos una lista de donadores. Entre ellos están los judíos y los otros eran los temerosos de Dios. Y quisiera que volviéramos a leer Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Obviamente un gentil, y sabemos que como era un centurión, obviamente era un soldado romano. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y noten lo que dice aquí, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sí se dan cuenta? Que hacía muchas limosnas al pueblo. Aquí ya hacemos otra conexión con la inscripción que encontraron en 1916 en Afrodisias, con lo que está escrito aquí en Hechos capítulo 10, versículo 2, que los temerosos de Dios eran personas que donaban dinero o ofrendas al pueblo judío. Entonces, ya con la poca evidencia que acabamos de presentar aquí, podemos definir que los temerosos de Dios era un grupo de gentiles simpatizantes con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, al grado que daban limosnas para el pueblo judío. Ahora, una vez más, quisiera que leyéramos el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Otra pequeña conexión que acabamos de hacer. Si vemos que en la inscripción que fue descubierta en 1916 de este edificio o sinagoga en Afrodisias, una ciudad en la que hoy se conoce como Turquía, y vemos que en este lugar se le hacía una mención o se le reconocía a los gentiles que participaban en la construcción, monetariamente hablando obviamente, de este edificio público o de esta sinagoga. Y de la misma forma lo vemos aquí en Hechos capítulo 10 versículo 22. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Los judíos reconocían a aquellos temerosos de Dios, a aquellos gentiles que donaban o que apoyaban al pueblo judío. Ahora, ¿habrá más evidencia arqueológica o histórica
de un grupo gentil que simpatizaba con el pueblo judío o con la religión judía? Sí, aunque no se los conocía como los temerosos de Dios, ya que el nombre variaba según el tiempo en que se mencionó, el contexto y también los lugares. Entonces los historiadores, basándose en diversos textos, desde textos grecorromanos, judíos o incluso cristianos, confirman que sí existía un grupo de gentiles que simpatizaban con el pueblo judío a través de toda la diáspora judía en el Imperio Romano. Y esta evidencia la vamos a encontrar precisamente en este libro, que habla acerca de cómo el judaísmo y el cristianismo se convirtieron en dos o cómo se separaron. Lo vamos a encontrar en la página 59 y aquí hay una imagen de un estadio o de un teatro. Y en cierto lugar de este estadio había una inscripción que decía lo siguiente: el lugar de los judíos y de los temerosos de Dios. Esta inscripción del segundo siglo fue encontrada en Miletos, en Asia Menor. Hoy se conoce como Turquía. La inscripción estaba escrita en los asientos del teatro de la ciudad y era reservada para los miembros de estos dos grupos, o sea, de los judíos y de los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles simpatizantes que apoyaban el judaísmo y que comúnmente la sociedad romana los clasificaba como juntos, como los mismos. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿por qué los temerosos de Dios eran vistos juntamente con los judíos? Al grado que en el teatro de la ciudad había un lugar designado para los judíos y para los temerosos de Dios. En los videos que tengo de qué es judaizar y quiénes eran los judaizantes, habla acerca de que los judíos se querían apartar de los gentiles porque los consideraban inmundos. Y aquí podemos ver que en este teatro de la ciudad se les designaba un lugar para las personas que no se querían contaminar con los gentiles. Y esas personas eran los judíos y los temerosos de Dios. Lo que nos deja saber que los temerosos de Dios, muchos de ellos, guardaban no solamente el día de reposo y las fiestas judías, sino que también seguían ciertas reglas de purificación que los judíos seguían. Y esto dice mucho acerca de los temerosos de Dios. Hasta ahorita hemos determinado que los temerosos de Dios eran gentiles que no se habían convertido completamente al judaísmo al circuncidarse, pero que practicaban diferentes aspectos de la religión judía, como guardar el día de reposo, las fiestas, leyes acerca de la pureza y que también ayudaban de forma monetaria para la construcción de las sinagogas y edificios públicos. Ahora, ¿será que la Biblia nos presenta más evidencia acerca de los temerosos de Dios respecto a los comportamientos que acabo de mencionar? Afortunadamente sí, pero la única mención que hace es que los gentiles asistían a la sinagoga en los días de reposo. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 13 para entender el contexto. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Eso fue lo primero que hicieron. Entraron a la sinagoga en un día de reposo. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelita y los que teméis a Dios, oíd. ¿Quiénes eran esas personas que temían a Dios? Eran gentiles que no se habían convertido al judaísmo, pero que estaban en la sinagoga en un día de reposo. Con este verso podemos confirmar que estos gentiles asistían a la sinagoga los días de reposo. Y esto es muy importante para entender Hechos capítulo 15. Continuemos leyendo ahora el versículo 26. Y dice así: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Pablo, una vez más, hace una diferencia entre los hijos de Abraham o los descendientes de Abraham, que eran los israelitas, o en este caso ya los judíos más precisamente, y las personas que no eran parte del pueblo de Israel, que eran considerados los temerosos de Dios. Es por eso que dice: y los que entre vosotros teméis a Dios. Ahora vamos a leer qué pasó después de la predicación de Pablo en la sinagoga. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Sí notaron lo que pasó en el versículo 42, ¿verdad? Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles
les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Aquí podemos ver que los gentiles ya estaban en la sinagoga para cuando Pablo y Bernabé llegaron a predicarles de Jesús. Esto nos confirma que ya había gentiles en la sinagoga los días de reposo, y fueron los gentiles los cuales les dijeron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, no les dijeron mañana, el primer día de la semana, o el tercer día de la semana, no, el siguiente día de reposo, porque era la costumbre también de estos gentiles asistir a la sinagoga los días de reposo a escuchar de Moisés, a escuchar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y notemos un detalle más que está en el versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Si se dan cuenta que Lucas hace la diferencia entre los temerosos de Dios, los judíos y los prosélitos. Había estos tres grupos, los cuales Lucas nos dijo, los gentiles fueron los que les pidieron a Pablo y a Bernabé que vinieran el siguiente día de reposo. Ahora, para empezar a finalizar este video, quisiera que leyéramos 2 párrafos de este libro, que se llama De los Macabeos a la Mishnah. Prácticamente es la historia de los judíos desde los Macabeos hasta la Mishnah, que viene siendo desde el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo. O sea, ¿qué pasó con los judíos en este periodo de tiempo? En la página 46 dice lo siguiente. De una forma politeística, ellos agregaban al Dios de Israel a su panteón y no negaban a otros dioses paganos. ¿Qué está pasando aquí? El autor está hablando acerca de los temerosos de Dios. Precisamente ese es el título. Mira. Y explica que muchos de esos temerosos de Dios agregaban al Dios de Israel a su triada o agregaban al Dios de Israel juntamente a su grupo de dioses que ellos adoraban. O sea, eran gentiles que continuaban siendo politeístas y uno de esos dioses a los cuales ellos adoraban era el Dios de Israel. Y esto va a ser muy importante para que entendamos lo que pasó en Hechos 15 y lo vamos a leer ahorita más adelante. Continúo. A través de todo el Imperio Romano, varias prácticas del judaísmo encontraron favor en segmentos muy grandes de la población. En la ciudad de Roma, muchos gentiles observaban el Shabbat, el día de reposo, los ayunos y las leyes de la comida. En Asia Menor, muchos gentiles atendían a la sinagoga en día de reposo, en Shabbat. Ese es un historiador de nuestros tiempos que se llama Shai J.D. Cohen, que nos está dejando saber que estos gentiles, que estos temerosos de Dios, asistían a la sinagoga los días de reposo. Ahora, el siguiente párrafo. De forma similar, pensando que el Dios de los judíos era como los dioses de las otras naciones, ellos, o sea, los temerosos de Dios, agregaron al Dios de Israel a su panteón, a su grupo de dioses. Ellos observaban el día de reposo de la misma forma que observaban los días sagrados de otras personas o de otras naciones. Ellos frecuentaban la sinagoga de los judíos, así como también frecuentaban los templos o ceremonias de otros dioses paganos. Ahora, la razón por la cual les quise leer estos pasajes es por lo que pasó en Hechos capítulo 15, cuando Jacobo se levanta y dice lo siguiente. Leamos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Jacobo está dando instrucciones para los gentiles. Estos gentiles, que eran los temerosos de Dios, eran gentiles interesados en el Dios de Israel. Jacobo les manda y les dice que muchos de ellos aún continuaban venerando a otros dioses. Les dice lo siguiente. Dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí podemos ver 3 cosas interesantes. Si ya sabemos que estos gentiles temerosos de Dios o esos gentiles simpatizantes con el pueblo judío o con la religión judía, algunos de ellos continuaban venerando a otros dioses y simplemente agregaban al Dios de Israel a su grupo de dioses que ellos seguían, Jacobo les dice, si se van a convertir al Dios de Israel, entonces tienen que dejar a los otros dioses. No los pueden seguir adorando.
Segundo, Jacobo dice lo siguiente, que se tiene que apartar de fornicación. Supongo que era una práctica muy común entre los pueblos paganos, la fornicación. Y también se tiene que apartar de ahogado y de sangre. De alguna u otra forma tenían que seguir las leyes dietéticas. No podían comer animales que fueron ahogados y animales que continuaban con su sangre en sus cuerpos una vez que ya estaban muertos. Y noten lo que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Dónde estaban todos estos gentiles simpatizantes de la religión judía en toda la diáspora judía en el Imperio Romano? Y como Jacobo ya sabía que estos gentiles ya asistían a la sinagoga los días de reposo, es por eso que les dice, vamos a decirles a estos gentiles que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, al cabo que Moisés es predicado cada día de reposo en las sinagogas. Prácticamente los responsables del concilio de Jerusalén fueron estos gentiles simpatizantes que Pablo y Bernabé encontraron ya en la sinagoga en los días de reposo. Y como los judíos no aceptaron el mensaje de salvación de Jesús, es por eso que Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 13. Entonces vamos ahora a resumir todo lo que aprendimos en este pequeño estudio. Que los temerosos de Dios era un grupo de gentiles que no se había convertido al judaísmo. A pesar de que no se había convertido completamente al judaísmo, llevaban a cabo diferentes prácticas del pueblo judío, entre ellas el día de reposo, los ayunos, las fiestas, las leyes dietéticas, las leyes de pureza, y a este grupo de personas los consideraban parte de los judíos, porque se comportaban como los judíos. Y fue a este grupo de gentiles simpatizantes o temerosos de Dios que Pablo se encontró en las sinagogas, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13. Estos gentiles ya estaban en la sinagoga para cuando llegaron Pablo y Bernabé. Y fueron ellos mismos, los temerosos de Dios, que le pidieron a Pablo y a Bernabé que el siguiente día de reposo, como era costumbre de ellos, que les predicasen de Jesús una vez más. Y a través de los Hechos de los Apóstoles encontramos más ejemplos de estos gentiles que estaban ya en la sinagoga. Leamos Hechos capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de los que creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Por 3 días de reposo, Pablo atendió a la sinagoga y discutió con los judíos. Y el resultado de esto fue que los griegos piadosos creyeron en gran número. Leamos de nuevo el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. De los griegos piadosos, gran número. Como podemos ver, había griegos en la sinagoga en los días de reposo. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el siguiente capítulo, precisamente en el mismo verso, versículo 4. Leamos, desde el versículo 1 otra vez. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. ¿Dónde es en donde les predicaban a los judíos y a los griegos? En las sinagogas los días de reposo. Entonces continuamos viendo a gentiles dentro de la sinagoga en los días de reposo, mucho después de Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 15. Lo vemos en el 17 y en el 18. Pablo se seguía encontrando a griegos, a gentiles, en las sinagogas los días de reposo, y muchos de ellos fueron los que creyeron. Y para cuando llegamos a Hechos 15, Jacobo ya sabía que estos gentiles ya asistían a las sinagogas en día de reposo, y simplemente les manda que inicien guardando 4 mandamientos, que se aparten de la idolatría, de la fornicación, de ahogado y de sangre, y que conforme fueran aprendiendo más de Moisés, cada día de reposo en las sinagogas donde era leído, iban a guardar esos mandamientos. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esta interpretación que les estoy dando? Ya que muchas personas interpretan el pasaje de Hechos 15 como el lugar en donde se define si los gentiles se debían de circuncidar o no, si debían guardar la ley de Moisés o no. Y la teología cristiana enseña que en este capítulo
los gentiles simplemente deben de guardar 4 mandamientos. Pero lo interesante es que en este concilio supuestamente enseñaron que la circuncisión no era para los gentiles. Justo en el siguiente capítulo, en Hechos 16, Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Pablo era hijo de una mujer judía, pero dice la escritura que su padre era griego. Por lo tanto, no estaba circuncidado y por lo tanto era considerado gentil, ya que los judíos consideraban que una persona que no estuviese circuncidada era una persona gentil a pesar de que hubiera nacido de una madre judía. Y este es un pensamiento del primer siglo, a diferencia del pensamiento judío moderno en el cual se enseña que la mamá es la que transmite lo judío a los hijos. Más adelante haré un estudio a profundidad del capítulo 15 de los Hechos, en donde voy a explicar exactamente lo que pasó en el Concilio de Jerusalén en el año 50. Y para esto era para mí muy importante primero explicarles qué es judaizar, quiénes eran los judaizantes y quiénes eran los temerosos de Dios. Entonces, si no han visto esos videos, se los recomiendo. Va a haber links en la descripción de este video. En el siguiente video voy a estar refutando algunos comentarios de José de Teología Paulina que hizo cuando estaba refutando a Michael Root. En ese video él habla precisamente de Hechos 13 y es por eso que quiero refutar sus comentarios porque son incorrectos. Así que si no te quieres perder el siguiente video en donde voy a refutar a José de Teología Paulina, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita. Después de que refute a José, voy a hacer el estudio de Hechos 15 y de ahí nos vamos a pasar a Gálatas. Espero que este estudio te haya gustado. Si te gustó, entonces déjame un like. Y si no te gustó este video y estás en desacuerdo conmigo, entonces déjame un dislike. Pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó y por qué estás en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.